근심 걱정 없으며 주를 믿고 따라가면 주의 뜻을 알리라. 새 예루살렘에서 성도들이 함께 불빛 입고 노래하리라. 새 예루살렘에서 새 예루살렘에서 호산나를 높이 불러 왕의 왕을 맞으리. 새 예루살렘에서 아름다운 그곳에서 구속받은 성도와 사랑하는 주를 만나 배울 때 주의 영광 노래하며 영원토록 살리라. 새 예루살렘에서 성도들이 함께 불빛 입고 노래하리라. 새 예루살렘에서 새 예루살렘에서 호산나를 높이 불러 왕의 왕을 맞으리. 새 예루살렘에서 새 예루살렘에서 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan, capítulo 15. 요한복음 15장 1절 말씀. Capítulo 15, versículo 1. 찾으셨으면 Si han encontrado, San Juan 15, desde el 1. 내가 참 포도나무 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 과실을 맺게 하려고 이렇게 끊게 하시느니라. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta aquí. Vamos a leer. 어제 저녁에 Ayer anoche, la hermana Chesuyon me mandó un mensaje por teléfono. ¿Qué trata el mensaje que me envió? 목사님 저 Pastor, soy Suyon. 병원에서 검사 결과가 검사 받았는데 Tuve el resultado después del control 2개로 줄었대요. en el hospital de 9 cáncer. Ahora se ha reducido a 2. Ya esto desapareció, pero quería dar esta noticia tan gozosa a usted, por eso le escribo. 최수연이는 19 Che Suyon, a los 19 años, hace 6 años atrás, yo me encontré con ella en la hora piadosa de la iglesia Kumi. Ella estaba sobre la silla de rueda. 걸려가지고 Tuvo una infección 신경이 없더니 좀 en la columna. Poco a poco iban muriendo sus nervios de la rodilla y luego se iban muriendo los nervios. Ya no podía sujetar ni el lápiz, no podía ni sujetar un vaso de agua con sus manos. Algo más difícil. Ella no podía ni orinar, ni ir de cuerpo. Estaba en ese estado. Y yo me encontré con Sion en ese momento. 사람들은 우리가 Las personas 삶 속에서 dentro de la vida que vivimos nos encontramos con muchas dificultades. 그 어려움을 이겨내는 Pero 사람이 la manera, hay gente que puede vencer esa dificultad. Hay gente que cae por aquella dificultad y desmaya. 김도현 목사님이 El pastor Kim Do-yeon, 송어솔밭에서 en la casa de pino, 저녁 식사하기 직전 antes de cenar, 예수라고 식사하러 가다가
Él iba para cenar, pero antes de cenar, él en el arroyo comenzó a lavarse la cara 근데 잘못 슬리퍼가 y su zapatilla 벗겨져가지고 de repente salió de él y eso iba flotando en el río y fue para sujetar aquello. 김소희 목사님 생각에 En su pensamiento, el pastor Kim Do-yeon, 잘못 빠지는지 모르겠다. puede que caiga. Si ahora no puedo sujetar, ya voy a dejar. Y ese era el lugar profundo. No había nadie allí y solo estaba muriendo. 큰 길에 지나가는 사람이 Una persona que estaba pasando en ese camino. Había gente que había pescado. Ya estaba inconsciente con el vientre hinchado cuando la gente le rescató. 수영을 조금 배우면 Cuando un poquito aprenda a nadar, 가만히 몸에 힘을 빼고 누워 있어도 몸이 por más que está acostado en el mar, flota su cuerpo. 그리고 Además, 그 웬만히 깊은 데서는 en un lugar muy profundo, si un poquito nada puede realmente 할 줄 아는 사람 salir de ello, pero el que sabe nadar y el que no sabe nadar, eso es la diferencia. 그 Yo también, 배에서 en el mismo arroyo, cuando yo ahora caí en el agua, yo nadaba y trataba de ir al horizonte. 그때 이제 수경도 없고 그래 이제 En ese momento yo estaba acostado, cerrando los ojos, y otra dirección yo veía, no era el horizonte. 소용돌이 속에 Yo estaba en un ahora maremoto, 소용돌이 속에 빠져가지고 y yo estaba en ello. Yo he caído aquí. Venía el agua, el río, y otro río venía, y yo estaba en medio de ese encuentro de los ríos. 소용돌이 벗어나려고 발버둥을 쳐. Yo pataleaba para despojarme de ello, 그렇지만 pero 뻔을 내가 해왔는데 varias veces, por más que yo nadaba, no podía despojarme de ello. Ahora debo despojarme. Con toda la fuerza yo comencé a nadar, pero no pude despojarme. Y toda mi fuerza lo usé, entonces ya no tenía ninguna energía. Yo estaba girando y girando allí. 마음에 갑자기 두려운 마음이 En mi corazón de repente tenía mucho miedo. 사람이 이렇게 빠져 La gente muere ahogado de esta manera. Solo yo, 바퀴를 돌았어. varias veces 힘은 다 iba rodando, ya no tenía ninguna fuerza. Y acostado estaba girando y girando. Y yo llamé el bote de allá y pude sobrevivir. 우리 힘으로 헤쳐나갈 때도 있고 Hay veces que nosotros sobrepasamos la dificultad y si no lo podemos sobrepasar, recibimos la ayuda de otra gente. Dios dentro de nuestra vida nos da dificultades, también cosas que realmente son difíciles. Dios nos da una prueba. Tú recibiste la salvación, a ver, sobrepasa esto. Tú podrás sobrepasar. A ver, cree. Sí podrás, sí podrás. No, yo no voy a poder. 믿음이 있다. ¿Cómo que voy a tener fe? Después cuando crezca la fe lo haré. 단계 속 Y en esa etapa la gente va viviendo. Luego una persona un día cuando va aprendiendo la fe, cuando se determina en su corazón y entra en la fe. 나는 수영을 해서 헤쳐나갈 Yo 수 없지만 no tengo la fuerza para sobrepasar nadando, pero si el bote me lleva, es muy fácil. Acostado yo puedo salir de ello. Así es la vida de creencia. 저는 Yo, 수연이하고 igual que Suyeon, 내가 막 수연이를 보면 yo cuando miro a Suyeon, 진짜 realmente aquello, ¿será que ella es ser humano? Yo pienso, ahora tiene 26 años por ahí, es pequeñita de estatura, 뭐 이렇게 귀하게 보여. pero me parece tan preciosa ella. 척수염으로 Con la infección de la columna, de la médula, ahora todos los nervios se habían muerto. Los doctores decían que ella iba a morir, 5분 동안 pero durante 15 minutos yo hablé con Suyeon. Suyeon, escúchame bien, 전기는 말이야. la electricidad corre mediante el cable eléctrico. 선만 연결되면 전기는 Se conecta el cable eléctrico cuando fuese, en donde fuese va a entrar la electricidad. La manifestación de Dios no viene mediante el cable eléctrico, sino que es mediante el corazón. 어떻게 흘러가느냐. El corazón, ¿cómo fluye? 마음하고 Tu corazón y el corazón de Dios, si es igual. Dentro de tu corazón entra el corazón de Dios. 그러면 그때부터 Entonces, desde ese momento,
Todo problema que surge en ti no es problema tuyo, es problema de Dios. Yo le dije aquello. 네가 옛날에 죄인이었잖아. Tú anteriormente eras pecadora. 하나님 너를 보고 뭐라는지 알아? ¿Sabes lo que Dios te dice mirándote? Te dice que eres justa. 거룩하다 그랬어. Dios te dice que eres santa. Dios dice que tu pecado sea alabado. 네 마음에는 옛날에 En tu corazón, anteriormente tú dijiste que era pecadora. 그 하나님의 말씀을 받아들였을 때 Aquella palabra de Dios cuando lo aceptaste. Yo no soy pecadora. 졌네. Se ha alabado. Ahora yo ya me he santificado. Eso es aceptar la palabra de Dios 네 마음에는 en tu corazón. 죄인뿐이란 마음이 있는데 Ahora, solamente tú piensas que eres pecadora, no piensas que eres justa, pero entrando la palabra de Dios. Cuando tú dices que eres justa, entrando la palabra de Dios en ti, desechas aquella palabra de que tú dices que era pecadora. Ya no soy pecadora, yo soy justa. Eso es aceptar la palabra de Dios. No solamente la cuestión del pecado, en todo problema viene a ser así. 이번에 광주 집회하면서 Yo en Gwangju realizando la campaña en esta ocasión, 마가복음 2장에 en San Marcos 2, acerca del paralítico, yo iba hablando. 중병자가 El paralítico 곧 내려와서 había roto el techo y cuando iba bajando, le va enviando 중병자에게 예수님께서 뭐라고 al paralítico. 말씀하시냐면 ¿Qué es lo que Jesucristo le dice al paralítico? Hijo, 네 죄 사함을 tus pecados te son perdonados. Así le va hablando. 죄송합니다. 여러분 한번 따라해 주시죠. A ver, discúlpenme, ustedes pueden repetir conmigo. ¿Les es muy difícil? No importa. Hijo, tus pecados te son perdonados. 여러분 이 Señores, esta palabra 예수님께서 마가복음 2장 el Señor Jesucristo le había mencionado al paralítico en San Marcos. 66권 Miren, estos 66 libros de la Biblia vienen a ser toda la palabra de Dios. Claro, San Mateo, Marcos, Moisés, estas personas han escrito, pero 하나님 마음을 가지고 그대로 con el corazón de Dios, con la revelación de Dios. Entonces, la palabra de Dios. 성경은 Entonces, esta palabra 모세에게 얘기했던 모세 혼자에게만 얘기한 게 아니라 no solamente le ha dicho a Moisés, 여자에게 no solamente le ha dicho a la mujer que ha cometido adulterio, 중병자 혼자에만 no solamente le ha dicho al paralítico, sino que es la palabra que nos dice a todos nosotros. Si ustedes, cuando van leyendo la Biblia, 자야 hijo, 이 죄 tus 사함을 pecados te son perdonados. 그러면 여러분 Señores, entonces el Señor Jesucristo solamente le habrá hablado al paralítico nada más. Aquella palabra no solamente incumbe al paralítico. 요한복음 8장 En San Juan 8 había la mujer que había cometido adulterio. Esta mujer fue atrapada en medio de adulterio, no podía menos que morir y ella era arrastrada. Hacia esta mujer muchas rocas que venían hacia ella. Sea quien fuera, nadie podía impedirlo, pero el Señor Jesucristo, aquella piedra lo va impidiendo. 그럼 예수님께서 Entonces el Señor Jesucristo 주신 게 아니라 no solamente impidió aquella roca, sino que todo lo va impidiendo el Señor Jesucristo. Es increíble. 저는 제가 이 성경을 읽으면서 Yo cuando voy leyendo esta Biblia, 중풍병자를 보고 mirando al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, así le había hablado. 중풍병자 말고 Pero aparte el paralítico, cuando viene el enfermo del cáncer de estómago, que le dirá de la misma manera, le dirá, la mujer que fue atrapada en medio del adulterio, que no podía menos que morir apedreada, el Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. ¿Entienden? 그다음에 도둑질한 사람 Luego, la persona que ha asaltado, lo mismo le dirá el Señor Jesucristo, ¿me entienden? 그다음에 거짓말 Además, 정죄하지 않는 그렇게 el que miente también le dirá a él, ni yo te condeno. 얼마나 놀랍습니까? Entonces, maravilloso, señores. Aquella palabra también va 중풍병자에게 relacionándose a nosotros. Al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No solamente a él le dice, sino que es la palabra que le dice a todas las personas de esta tierra. ¿Entienden? Es así. Entonces, 저자야 hijo, tus pecados te son perdonados. 다 그랬어요. Se te serán perdonados. Serán perdonados. ¿Así dice? Sí, respondan correctamente. Sí, en adelante vas a recibir. ¿Así le dice? No. Parece que tus pecados han sido perdonados. Creo que ha sido perdonado. ¿Así le dice? 성경 너무 분명하게
Hermanos, claramente la Biblia va hablando. Hay miles de vocabularios, ¿entienden? Pero con el vocablo, pero el más exacto. Has obtenido el perdón del pecado. Tus pecados te son perdonados. Es demasiado grande la diferencia, ¿entienden? Tu pecado. Tu cáncer parece que se curó. Creo que se va a curar. Creo que se va a curar. Puede que te cures. Sí, te has curado por entero. Realmente es una diferencia inmensa, ¿correcto? El Señor Jesucristo así le habla al paralítico. Al que ha cometido el adulterio le dice, ni yo te condeno. Aquella palabra y la palabra que dice, tus pecados te son perdonados, es la misma palabra, sí, lo mismo. Una persona quería adulterar, ahora quería adulterar y fue atrapado. ¿Qué le dirá a aquella persona? Tú ahora querías adulterar, pero no adulteraste y yo te condeno. No, la mujer que cometió adulterio, a esa mujer le dicen y yo te condeno. No solamente incumbe a ella, al mentiroso, al que robó, a todos nosotros nos va diciendo aquella palabra. Al paralítico, tus pecados te son perdonados, le dicen. No, yo soy pecador. Se le dice así. Está oponiéndose a Jesucristo, ¿correcto? Aquí delante del paralítico el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados y va. Ahora se oponen los fariseos. ¿Cómo que Dios es el único que puede perdonar? ¿Cómo que Él puede decir aquello? Pero el paralítico creyó aquella palabra. Señores, hoy en día, tanta gente en esta tierra, la Biblia, teniendo en la mano, va orando, va teniendo culto, pero dentro de la Biblia, aquella palabra que se encuentra no lo acepta en su corazón, sino que ya que en su corazón está lleno con su propio pensamiento. Ustedes son igualitos, ustedes que están sentados aquí. No hay nadie que diga, yo no soy así. La mayoría está con su propio pensamiento, siendo arrastrado por su pensamiento, pero entre ellos hay gente bendita. ¿Qué es lo que ellos pueden sentir? La Biblia dice que yo obtuve el perdón del pecado, pero yo estoy diciendo que tengo pecado. Esa persona que puede pensar así es bendita, sí. Entonces la palabra de la Biblia es correcta, mi corazón es correcto, respóndame. La palabra de la Biblia es correcta, entonces yo tengo un pensamiento distinto a Dios. Sí, el que yo diga que soy pecador es incorrecto. La Biblia me lo dice así. Entonces aquella persona viene a tener un mismo corazón con Jesucristo en el corazón de aquella persona. Yo soy pecador. Esa persona que tiene ese corazón, no le entra la palabra que obtuvo el perdón del pecado. Yo soy pecador, ¿cómo que voy a obtener perdón? Yo soy pecador, yo soy pecador. Aquella persona puede aceptarlo. Pero el que piensa que es pecador y la palabra, la Biblia, le dice que obtuvo el perdón del pecado y ambos van peleando dentro de sí, en el corazón de ustedes. Todos los días ocurre aquella guerra. La Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, Guerra de Corea del Norte y del Sur, la guerra del 25 de junio, miles de guerras así surgen cuando realmente entra algo pequeño y no realmente va asemejando a su pensamiento, lo echa. Pero el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y va peleando. Y un día, yo obtuve el perdón del pecado. ¿Eso quiere decir que la palabra de Jesucristo está dentro del corazón de aquella persona? No, yo soy pecador. Entonces esa persona tiene su pensamiento y no tiene la palabra de Jesucristo en sí. Lo importante que es, hoy en esta época, la misión Buenas Nuevas. La gente dice que la misión Buenas Nuevas es secta. ¿Por qué le dicen que es secta? Porque nosotros hemos preguntado a la Asociación Cristiana por qué somos secta. Fulano dijo así. De tal manera ellos responden. ¿Por qué? Porque la secta, ellos nos quieren convertir en secta y aceptan lo que otros dicen. Realmente, si su hermano está en una secta, preguntaría por qué y así preguntarían ellos. Estas personas, ellos dicen que nosotros podemos cometer pecado como queremos. Yo me puse a pensar entonces, si ustedes cometen pecado, ¿no pueden ir al cielo?
por más que comete pecado, a pesar de que comete el pecado, el que vaya al cielo es una verdad. ¿Cómo que hace salvación si cometiendo el pecado de igual manera no puedan ir al cielo, correcto? A pesar de que cometa el pecado, lavando el pecado, es muy bueno que vaya al cielo. Dice que ustedes a pesar de que cometen pecado pueden ir al cielo. Eso es obteniendo el perdón del pecado y así pueden ir al cielo. Pero si no cometen pecado y no van al cielo, ¿para qué ustedes van a ir a la iglesia? Es absurdo. La gente, siendo engañado por Satanás, confían en su propio pensamiento. Yo también desde pequeño iba a la iglesia y la iglesia que yo congregaba, el pastor, cuando viene a tener culto, ahora él dice, este pecador tan inmundo, dicen que son pecadores. Los ancianos también así oran, los diáconos también. Yo también, ya que aprendí en esa iglesia, de pequeño dije que era pecador. A los 19 años ya empecé a leer la Biblia. La gente me dice que soy pecador, todos dicen que son pecadores, todos dicen aquello. Pero el Señor Jesucristo no hablaba de tal manera. La Biblia no hablaba de tal manera. En Romanos 3:23, yo lo he leído, todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Pero por la redención de Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 24 de tal manera habla. Hemos cometido pecado, pero Dios nos dice justo a nosotros, hemos sido justificados por la redención de Cristo Jesús. Entonces Dios a mí me dice que yo soy justo y usted, pastor, me dice que soy pecador. ¿Y la palabra de quién tiene más poder? Dios me dice que yo soy justo, pero yo digo que soy pecador. ¿La palabra de quién tiene más fuerza? Y aquella palabra, el que lo acepta, son personas que unen su corazón a Dios, ¿entienden? Entonces, aquella palabra de Dios dentro de aquella persona cuando permanece. Suyon Choi, yo le dije, Suyon, Dios desea curarte a ti. Antes de que te cures por entero, yo confío de que te va a curar. Y cuando ese corazón se conecta y cuando se conecta con el corazón de Dios, esa enfermedad viene a hacer nada. Durante 15 minutos yo hablé con ella y ella confió en esa palabra. Ya fui curada. Ella dice que su mamá es una madrastra. Ella es mi madrastra. Yo pensé que era realmente su madrastra. No es tu madre verdadera. Dice que es su madre verdadera, pero le dice madrastra. Suyon, cuando tuvo cáncer y estaba cojeando, la mamá dice que le da toda la cartera a Suyon para que lleve. Yo dije, comúnmente la gente cuando tiene cáncer sus hijos, le alzarían a sus hijos. Y mamá le dice Suyon, por favor no te hagas la enferma, el pastor Park te dijo que te curaste todo. Dice que actúa así su mamá. Por eso Suyon dice que su mamá es una madrastra. ¿Cómo es que su mamá? ¿Cómo que hay una mamá que es así? Suyon, tú te curaste, eso es nada. Desde aquel día, esos nervios que estaban muertos ya van reviviendo. Un día ya va a orinar, ya va de cuerpo. Y un día ya va caminando, ya va escribiendo. Dios dentro de ella va trabajando. Y me envió una carta a mí. Y después de un mes, su madre y su padre vinieron y me mostraron cómo caminaba y yo me conmoví, pero muchísimo. No termina allí todo. Suyon realmente tiene un tipo sanguíneo AB y comenzó a romperse sus defensas y se curó
su infección de la médula, pero comenzó a romperse el sistema inmunológico. Cuando se rompe el sistema inmunológico, comenzó a surgir el cáncer en su cuerpo y 53 tipos de cáncer. Todo tipo de cáncer vino a ella. Ya no tenía ningún sistema inmunológico para vencer aquello. El doctor le decía, tú vas a morir. Ella dijo, no voy a morir. Debes de cortar tu lengua. No me voy a cortar. No vengas a mi hospital. ¿Cómo que hay un doctor así? Y se pelea. Ella se va sola al hospital, nadie le lleva. Pero ella vence el cáncer uno a uno. Con la fe lo va venciendo. No es la fuerza de Sion, la fuerza de Jesucristo trabaja en ella. Anoche cuando me envió el mensaje, 9 cáncer ella tenía y solamente 2 quedaba y 7 cáncer desapareció. Ahora queda 2 nada más. Desaparecieron los 7 tumores. Ah, ¿es así? Suyon al día. Solamente duerme 10 minutos, 15 minutos por el dolor que ella siente. Pero el hecho que ella está viva dice que siente mucho gozo por ello. Siente muchísimo agradecimiento y vive de tal manera. Ustedes, señores, en el presente, el pensamiento que le llega, el juicio que le llega, con eso ustedes van viviendo. Comúnmente la gente que tiene cáncer después del cáncer, ¿cuándo va muriendo en el último momento? Dice que muchos pelan en su corazón. ¿Será que el Señor me va a curar? No, no me voy a poder curar. Se empeoró más, no me voy a poder curar. No, conmigo no se puede. Y muere su corazón. La Biblia que nos enseña, el corazón nos va levantando nuestro corazón. Nosotros, Señor, en este mundo, mientras que vivimos, tenemos este corazón en este mundo, cosas que nos gustan en este mundo ante otras personas, inteligencia, belleza, dinero, poder, honor. Mucha gente, la mayoría, hacia ellos se cautiva. Pero entre las personas, algunos, con su pensamiento, con su ideología, ese mundo de vivir con su propia opinión, aquel mundo, hay gente que eso por entero es sitiado por Jesucristo. Yo he vivido con esta manera, pero con otra manera va viviendo, la cual no es aquella manera que tenía. Yo experimenté varias cosas delante de Dios. Uno de ellos es el dinero. Cuando estaba en Kochang, Changpali, yo estaba en el seminario, luego fui a Apkokton de Changpali un día de Daegu. Me dijeron, ahora de la sede de Daegu para que venga a Daegu. No tenía ni 10 centavos yo. Desde aquel día yo oré ante Dios para que me dé el pasaje para ir a Daegu. Era viernes, sábado, luego ya era domingo. El domingo, yo debía de ir mañana, ya no tenía para mi pasaje, y yo predicando en la hora del sermón luego, era momento para hacer el anuncio. Yo mañana debo ir a Daegu, no venga a la iglesia, no hay nadie en la iglesia. Pero dentro de mi corazón que sentía, si yo digo esto, los hermanos bien saben que no tengo pasaje, a ellos me darán dinero para que lo use como pasaje. Tenía esa expectativa yo. Pero terminó el culto y nadie me dio el dinero. Era culto de la noche, yo prediqué la palabra. Predicando la palabra, yo dije, mañana voy a Daegu, y yo había dado ese anuncio. Terminó el culto de la noche, todos iban hacia la oscuridad. Y yo esperaba en la puerta. Parecía que alguien, iba a volver. Evangelista, usted mañana va a Daegu, utilice esto, aunque es poquito. Yo tenía aquella pequeña expectativa. Pasó 30 minutos, nadie regresó, todos desaparecieron. Me parecía tan frívolo aquello. Al día siguiente, a la mañana, Changpali quiere decir que 8 millas, 10 millas viene a ser del mercado, y eso quiere decir, yo no tenía ni 10 centavos en ese momento. En ese momento, mi corazón hacia dónde se dirigía. El hermano Son se encuentra, un hermano llamado hermano Son. Este hermano se encarga de la tesorería de nuestra iglesia. Luego, la hermana se encarga de la librería.
y el hermano 고등학교 교사예요. es un profesor del bachiller. Todos tienen dificultad en nuestra iglesia, aunque sea él. Yo pensaba que él tendría dinero y mi corazón se inclinaba a él. Yo debo ir a la casa de él, dije. 내 마음에 막 싸워. En mi corazón había una lucha. 그분 집에 가는 건 여비 달라는 그 암시한 Pero el ir a la casa de él quiere decir que yo esté dando pistas realmente acerca de mi necesidad. 그냥 그분 집 Pero igual tengo que ir como una persona que cree en Dios. Y así yo me dirigía. Pero 그분 집에 가는 건 내가 el ir en la casa de él es mostrarme que no tengo dinero. Realmente Dios es el único que debe conocer. ¿Cómo? Yo tenía aquella teoría, pero no tenía la fe. Realmente si tenía fe no había necesidad de mirar a ese hermano, pero mi corazón se inclinaba hacia ese hermano. 들어가면 분명히 그래서 Si entro, no debo entrar. Yo decidí en no ir. ¿Qué pensamiento tuve? 집에 자전거 타고 가는데 Una vez iba con la bicicleta, una vez ese hermano se lavó la cara y el agua del balde lo tiró y me decía, ¿dónde va, evangelista? Una vez me dijo aquello. 나갈 때 En ese momento cuando, yo paso allí, ahora seguramente él va a tirar el agua al balde y me dirá, para que tome una taza de té. Usted va a Daegu, no tiene pasaje, ¿verdad? A ver, use esto. Yo me imaginaba en esa escena. Pero señores, ¿saben lo interesante? Hasta ahora cuando me imaginé, yo no sabía dentro mío. 들어갔을 때 내가 Cuando entré en ese momento de imaginarme, saliendo de mi ser, comencé a mirarme a mí mismo. Por no tener pasaje, por tener dificultad y esperando que otro hermano me dé. Me parecía tan vil, pero tan vil, miserable. Dios, ¿qué corazón me dio? Yo toda mi vida entera tengo que vivir por el Evangelio. 늘 남이 나에게 돈 주길 바라고 Siempre esperando que otros me den dinero. Yo no quisiera vivir de esta manera. 나 절대 Yo no quisiera vivir de esta manera de ninguna manera. 그 마음은 Y aquel corazón el Señor Jesucristo me lo dio a mí. Sí, 못 가면 못 가지. si no voy a Daegu no iré. 왜 안 한다고? 여비 없어 못 간다 가지. Si me preguntan por qué no fui, le diré que no tuve ahora pasaje ya. Se hacía muy simple. 또 제가 Desde aquel momento yo, 어렵고 cuando tengo dificultad, cuando estoy en medio de la pobreza y no tengo alimento, no tengo dinero, no tengo pasaje, para nada yo eso hacía notar a las personas. Yo ponía mis ojos en Dios 이제 그 집 앞을 지나가 y yo debía pasar delante de aquella casa. 주려면 그 집 앞 지나가도 돈 주고 Y por más que yo pase y no pase, por más que yo vaya rodando, ahora Dios me dará si me quiere dar. Yo a propósito, yo rodé aquella casa, giré aquella casa y venía justamente el bus. Yo me subí justamente a una abuela de nuestra iglesia. Evangelista Par, venga aquí. Era una hermana que vivía en Daegu. Ella pagó mi pasaje. Aquella hermana me dijo a mí 친정어머니한테 돈이 que a su madre le había dado todo el dinero todos los días, pero en esta ocasión que quería traer el dinero y que ella vio que yo estaba afuera y él va a Daegu. Sí, allí pare, chofer, allí está el que nos va a acompañar. Cuando bajamos a Daegu, 집에 따라가자고. ella me dijo para ir a su casa. Yo fui a su casa. Ella preparó el almuerzo y luego, espera un poquito, parece que trajo un dinero de otro lugar, prestó y lo puso ahora en el bolsillo de mi traje. No me pidió ni permiso. Ella me puso en mi bolsillo y me dijo, realmente te estás sacrificando mucho, ¿verdad? Y yo cuando fui al callejón comencé a contar el dinero. Era increíble la cantidad que me dio. Sentía muchísimo agradecimiento. Esa noche, yo mientras que dormía, yo comencé a orar y pensé en ello. 내가 하나님 앞에 기도를 했는데 하나님 Si yo oro a Dios y Dios había preparado mediante aquella hermana, si entraba a la casa del hermano Son, ese bus iba a pasar. Por más que yo oro, Dios no me da. 이제 하나님이 Ahora Dios, 서서히 dentro de mi mundo, Jesucristo va entrando en mi mundo y en mi corazón, a ese ser mío, hacia el mundo de Jesucristo va cambiándome. Era increíble. Yo, claramente, 죄인이고 yo era pecador hasta la muerte, tenía mucho pecado, sin embargo, 하나님의 말씀
la palabra de Dios entrando dentro de mi corazón, hacia un corazón justo, hacia el corazón de Jesucristo, me había cambiado. 이런 일을 저는 제 Y esto dentro de mi vida yo lo he experimentado en gran manera. 반영 많이 했어요. Yo testifiqué mucho. Una cosa más, 김천에 있을 때 우리가 cuando estaba en Kimchon y con $200 en el año 1969 en Kimchon, 저택을 una casa tan buena habíamos recibido, pero al dueño de la casa había apostado a aquella casa y hipotecó esto en el banco y se escapó. El gerente del banco vino y me decía para que salga de la casa, no tenía dinero. Yo había orado, ¿qué sentía en mi corazón? No solamente ora, sal afuera. Y yo salía afuera y había un edificio de segundo piso que demasiado me gustaba. ¿Cuánto es? $200 con sistema prepago. No tenía ni $10 siquiera. Yo regresé. Y meses pasaron. Y de nuevo yo me levanté a la madrugada y yo iba orando 마음속에 하나님 en mi corazón. 그 집 Dios me decía, ¿qué tal esa casa que tuviste? Ah, me encanta, Señor. Ah, seguramente eso ya se vendió, Señor. Yo salí afuera y seguía afuera aquella casa. Cuando entré, solamente estaban los niños. No había nadie. ¿Dónde está tu padre? Que fue a tal lugar. A la noche, 세우도 온다고 기다려. que dígale a su padre que yo vendré para alquilar aquel segundo piso, que me espere. 내가 마음에 기도하기를 Yo oré en mi corazón. Dios, 주시겠다는 마음. yo sentía que me daría aquella casa. No tenía ni un centavo. 이건 내 마음이 아니고 하나님 Esto no es mi corazón, es el corazón de Dios. 사랑하는 강남교회 형제자매. Hermanos amados de la iglesia de Gangnam, esta mañana yo a ustedes quisiera pedirle con tanto ruego, 손질 누가 떼가도 놔두든지 뭐 por más que lleven la cacerola de su casa a alguien, 올라올 때 치우지 마십시오. cuando Dios ahora quiere ponerle el corazón a ustedes, a veces hay un momento que le hace surgir algo en su corazón. Ese corazón no lo borren, confíen en ese corazón. 난 그 집 주겠다는 마음이 안 들었어. Yo sentía de que Dios me daría aquella casa. Ahora no podría hacer aquello, pero yo me encontré con el dueño de la casa. 그때 저뭐 22인가 3인가 그랬고 Era 22 años, 23 años, apenas salí del cuartel. 50대 중반이었어. Él tenía más de 50 años y yo le dije al dueño, yo soy el siervo de Dios, vine para predicar el evangelio en esta ciudad. Un ciudadano me había perjudicado y $200 de mi dinero ahora lo hipotecó y se escapó. Ahora tengo que dar esta casa al banco. Yo había orado, pero Dios me dice que esta casa Dios me lo dará. Ese corazón siento. 전 돈이 하나도 없어. Yo no tengo ni un centavo. 집을 저에게 주십시오. Por favor, denme esta casa a mí. Es una locura, ¿sí? 한참 주인이 눈을 Y el dueño comenzó a cerrar sus ojos y a pensar, y después abrió su boca y me dijo, yo memoricé todo lo que él dijo. 1969 viene a ser. No, creo que es casi 70. 나는 시내 지자체에 Yo 있는 estoy 지자체 장로을시다. un anciano de la iglesia Chilla, de la ciudad de Chilla, me dio una buena casa sobre la carretera. Si el siervo de Dios quiere usar, ¿cómo yo voy a impedir aquello? Entré. 하나님이 Dios, 내 생각에 하나님 생각하고 전혀 mi pensamiento y el pensamiento de Dios era enteramente distinto. Y lo que yo ahora estoy pensando no viene a ser este pensamiento, sino que hacia el pensamiento de Dios me iba guiando a mí. 사랑하는 형제자매 여러분, Hermanos, hermanas amadas, hoy en esta mañana Dios desea obrar en el interior de ustedes y de tal manera les ha salvado el pecado a ustedes, 나가니까 뭐 salvándole el pecado ahora, comiendo, tomando, disfrutando en este lugar, disfrutando, van al cielo. Ese pensamiento necio la gente lo tiene. 하나님 우리 속에 Dios dentro de nosotros una nueva obra va realizando. 카나다에 En Canadá, Toronto, está la iglesia People Church. 제이 스미스라는 목사님. Está el pastor Oswald J. Meese. 그 카나다 피플 철치에 La iglesia de Canadá, el pastor Oswald J. Meese, 450명의 450 misioneros había enviado al exterior
y a nivel de todo el mundo predicando el Evangelio. Realmente era el siervo verdadero de Dios que ha renacido. 어느 날 Un día, 오스왈드 J. 스미스 Oswald J. Smith, pastoreando, dice: 나는 우리 교회 성도들을 부자 되게 해주고 싶다. yo quisiera hacer que los miembros de nuestra iglesia sean millonarios. Señores, 여러분이 주님 앞에 10분의 1, 11조 el 1/10 놔두고 ahora, dejando de lado aquella ofrenda para la misión del exterior, sacando 1/10, ahora entreguen aquello ante el Señor. 그렇게 할 분 손 드십시오. Alce la mano el que va a hacer aquello. Y varias personas lo hicieron de tal manera. 1/10 lo entregaron ante el Señor 선교를 위해서 para la misión. 1년이 지났어요. Pasó un año. 오스왈드 J. 스미스 Oswald J. Smith, el pastor, vino y dice: 여러분 지난 1년 señores, durante un año ustedes, 여러분들이 하나님 앞에 delante de Dios, entregando el 1/10, 10분의 1을 드리기 전보다 더 ahora, 어려워졌다고 생각하면 si piensan que ahora están padeciendo más dificultad antes que haber dado los 1/10, no lo entreguen. El haber dado y el no haber dado, ¿en qué momento ustedes se han enriquecido más? 놀라운 것은 Lo maravilloso viene a ser que los miembros de aquella iglesia, todos, la mayoría, 부유하게 살았다. habiendo entregado 1/10, vieron en una riqueza mucho más grande. Lógicamente no tiene sentido. 여러분이 작년보다 Está bien, ustedes si ahora piensan que han vivido en medio de más riqueza que el año pasado, ahora entreguen los 2/10. 형제자매들이 10년이 Los hermanos habían entregado los 2/10. 지났어요. Él 여러분 pasó luego 때하고 un año, 1을 드렸을 habiendo entregado ahora el 1/10 y el 1/5. ¿En qué momento ustedes tuvieron más riqueza? 놀라운 것은 Algo maravilloso es, 사탄은 우리 마음에 Satanás dentro de nuestro corazón 인색한 마음을 주는데 nos da un corazón realmente mezquino para entregar el dinero ante Dios. No solamente es acerca del dinero, sino que hace Satanás para que nuestro corazón en sí se vaya apartando de Dios. 저는 Yo, 하나님 앞에 delante de Dios, 드리는데 entrego el dinero ante Dios. 하나님께서 제 속에 Dios dentro mío va obrando y estoy tan agradecido. 저는 정말 제가 Yo en realidad, 일들을 cosas que decía que era imposible, veía cómo Dios lo cumplía en muchísimas ocasiones. 하나님이 내 마음 Y Dios dentro de lo profundo de mi corazón entrando, 내 생각으로 살던 삶을 버리고 dejando de lado la vida que vivía con mi pensamiento. El corazón de Dios quería ahora que domine mi corazón y así lo quería hacer yo. 미국에 크리스마스 칸타타 En Estados Unidos se realiza la cantata navideña. 미국에 가서 개척된 Yendo a Estados Unidos, 10명도 나오고 en las iglesias que recién se fundaban, 10, 15, allí se realiza la cantata y para alquilar el lugar mínimo es $20,000. Con el dinero de nuestro país viene a ser realmente 20 millones y 칸타타 초청하기 위해서 para invitar a la cantata a la gente anuncian y cuesta el dinero para dar de comer al coro. Gracias. 그들이 Ellos 5만 불 정도면은 con $50,000 en una iglesia donde hay 10, 5만 불이 안 되는 거예요. ni en el presupuesto de un año pueden obtener $50,000, ni en el presupuesto de un año. Tienen dificultad, están medio de la pobreza, pero cuando van realizando aquella obra, 이들이 뭘 ellos, ¿qué es lo que van experimentando? Claramente esto no es posible, pero Dios dentro de nosotros está obrando y acerca de la existencia de Dios, ellos los van verificando, experimentando la existencia de Dios. Ahora no solamente la cantata, sino que pareciera que Dios va a obrar cuando el hijo está enfermo, cuando surge aquel problema o cuando tiene aquella enfermedad. Tiene la fe de que Dios va a obrar en ello también. Ustedes también, conforme al corazón de ustedes cuando se dirige la dirección, cuando van a la parada final. Dios no va a obrar en mí, parece que uno tiene que hacer, parece que uno debe trabajar y cuando uno lo hace de por sí fracasa y llega a la destrucción y Satanás le va guiando hacia ese camino a ustedes. 오스왈드 J. 스미스 Oswald J. Smith, 450명에서 450 misioneros había enviado de una iglesia. 미국 사람의
Y la gente de Estados Unidos, la gente de Canadá no lo hace como nosotros. Nosotros solamente le damos el pasaje, le enviamos, muera o no. Pero aquellas personas realmente, a los misioneros, para que vivan muy bien, los envía así. Le da una buena casa. Los misioneros de Estados Unidos, ahora casi no hay misioneros de Estados Unidos. Cuando yo anteriormente veía a los misioneros de Estados Unidos en África ellos hacen un pequeño Estados Unidos. Le da una heladera a batería. Dentro de la selva no hay electricidad y le da heladera a batería. Y cuando ellos llaman, al momento le traen con el avión. Ellos, los misioneros, utilizan muchísimo dinero, los misioneros de nuestro país, apenas para comprarle un carro siquiera. Nuestros misioneros tan contentos están por ello. Realmente ellos van con el jet ski. Realmente es incomparable. Imagínense 450 personas, 450 misioneros. ¿Cuánto es que han enviado? Una iglesia trabajando de tal manera. Los miembros de aquella iglesia obtuvieron la abundancia y realizando la misión recibían la bendición. Y Dios a nosotros cuando nos da el dinero. Las personas que tienen el corazón mezquino no le da dinero. Él obra a las personas que tienen el corazón abierto hacia Dios para realizar la obra de Dios. Nuestro corazón debe abrirse a Dios y nuestro corazón debe ser dominado por Dios, pero con un pequeño pensamiento nuestro va siendo guiado nuestro corazón conforme Satanás es destruido y no puede menos que fracasar. Mucha gente que ha sido salvo se aparta de la iglesia. ¿Por qué? Porque se dirige conforme a la carne, y cuando se dirige conforme a la carne se aparta de la iglesia. Y de aquel estado de haberse apartado de la iglesia, no teniendo la fe, es difícil criar al hijo en medio, en la ausencia de la fe. Es difícil de curarse la enfermedad en la ausencia de la fe. El hermano Ibon Chol se apartó de la iglesia y en diciembre, no sé si era antes del 25 o después, faltaban algunos meses para el mes de diciembre. Pastor, quisiera realizar realmente el ministerio. Yo le dije para que venga antes de que pase el año y vino. Vino y pasó una semana. La pastora estaba enferma y se hizo un control. Tenía cáncer. Yo estaba muy agradecido. Por más que uno tenga el mismo tipo de cáncer, cuando uno tiene cáncer, no predicando el evangelio afuera, cuando tiene cáncer dentro de la iglesia, hay una diferencia inmensa. Afuera cuando tiene cáncer, yo no prediqué el evangelio, por eso me ocurre esto. Miles de condenaciones, tormentos le llega y eso es más temible que el cáncer y nos va matando. Dentro de la iglesia, cuando uno tiene cáncer, el corazón en sí es una diferencia de cielo y tierra. Cuando oye la palabra del pastor le da la paz y siente que se va a curar y le da la fuerza. La gente de este mundo tiene dinero, honor, respeto, por más que ellos tengan ello en su corazón, si no tiene el corazón de Jesucristo, de ninguna manera el dinero puede fabricar la paz. De ninguna manera el nivel puede crear la esperanza, el amor. Solamente Jesucristo puede fabricar el amor, puede fabricar la paz, puede fabricar el gozo. Sea quien fuera, si no tiene a Jesucristo y tenga mucho dinero, no tendrá la paz, no tendrá realmente estar en medio del temor y la angustia. Dentro de Jesucristo, por más que no tenga nada, tendrá un corazón de agradecimiento y gozo y hallará la gracia de Jesucristo. Satanás, aunque ustedes han obtenido el perdón del pecado y la salvación para guiarles de tal manera, conforme al deseo de la carne, así de tal manera trabaja. Viniendo a la iglesia, cuando van trabajando, Jesucristo que murió derramando la sangre por nosotros. Otra cosa no puedo dar, pero un domingo, viniendo temprano a la iglesia, mirar la iglesia, estar pendiente de la iglesia, y el domingo preparando el corazón, oyendo la palabra. El Señor por mí murió crucificado. Sí, yo también quisiera servir al Señor, aunque no puedo hacer otra cosa. Estoy cansado por mi oficina, pero realmente el sábado descansando, el domingo quisiera entregarlo al Señor, testificar, en tener comunión. El tener el corazón es una diferencia inmensa. En la iglesia de Gangnam, a la noche, nosotros toda
ofrenda, 50-60% lo usamos en la misión en el exterior para vivir bien, comer bien, disfrutar. Muchos dicen que Pastor Oxupar estafó 1.500, realmente 150 millones de dólares. ¿Cómo es que la gente cree más en la palabra de un estafador que la palabra de un pastor? Sin embargo, 우리가 하나님을 위해서 일하면서 si nosotros vamos trabajando por el Señor 태평양의 섬들의 y a las islas del sur del Pacífico, ahí están recibiendo la salvación, el cristianismo anteriormente, 당시 en la época de Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio, 요한의 제자 가운데 폴리갑이라는 había entre los discípulos de Juan, Policarpo, fuertemente predicó el Evangelio. Policarpo luego muere mártir. Cuando vamos leyendo la historia, viene la persecución de los cristianos. Ahora en el periodo de Nerón, en el periodo de Constantino, va terminando toda persecución y se corrompe la iglesia y se convierte en la iglesia católica romana. Martín Lutero va realizando la reforma. Luego John Wesley renace y en la historia del cristianismo, como es, 체계적으로 이끌어온 교회가 있고 hay una iglesia que sistemáticamente se ha formado, sino que después una persona recibe la salvación y renace y una iglesia evangélica llega a nacer. Hermanos, 우리가 이 복음을 전하는 교회가 태어날 때마다 cuando las veces que surge una iglesia 기성교회 que 이단이라고 ahora tiene evangelio, siempre las otras iglesias le dicen que es secta, le van persiguiendo. Nuestra iglesia, nosotros no nos hemos relacionado con la asociación cristiana. Si uno paga un poquito, no importaría, pero es así. Oxupar, ahora la investigación con pasacalles, ellos iban andando. Así es este mundo. Pero nosotros, esta verdad de predicar el evangelio es maravilloso, señores. ¿Creen en esto? 복음이 없었더라면 이제 Si uno no tiene este evangelio, ¿cómo sería de ustedes? 빠져서 Todavía en medio del pecado se irían a la destrucción, morirían y en realidad deberían de recibir la destrucción eterna. Pero por tener este evangelio en nuestro corazón, obtenemos el perdón del pecado y para tener aquella fe, la iglesia nos va guiando. 그럼 이제 우리가 Entonces, 달려가는 것하고 el ir marchando con el evangelio 하는 것 차이가 있는데 y realmente el vivir poco a poco cuando uno va conforme a la carne, ustedes también irán hacia el lado de estar en contra de la iglesia humanamente. Por eso dentro de la iglesia, en San Juan 15 dice, 포도나무요 너희는 yo soy la vid verdadera y aquí dice, vosotros sois los pámpanos, 제가 내 안에 내가 저 permanece en mí, yo en vosotros. Entonces dice que esta persona tendrá muchos frutos. Después de creer en Jesucristo, 어떤 마음들이 un corazón que no estaba presente, 진의 ahora 흘러 들어와야 la savia mediante las ramas vienen, entonces puede florecer. Nosotros realmente somos los pámpanos nada más y aquel corazón va entrando en nosotros, va entrando en nosotros. 정말 여러분 En realidad, señores, 너무 놀라운 거예요. es maravilloso aquello. 여러분의 마음 안에 Dentro del corazón de ustedes, aparte del pensamiento que ustedes tienen, cuando el corazón de Jesucristo entra en ustedes y después recibe la salvación, cuando leen la palabra es algo realmente tan feliz, es tan nuevo y eso se va formando en ustedes. Y cuando ustedes quieren ir hacia su corazón, no, vas a fracasar, no. Y otra vez por si cuando van hacia el mundo, hacia la carne, 나는 보다 너는 가진데 이게 yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero este árbol se va secando. 저 뭡니까? Hace un momento, la hermana testificó, ¿verdad? 15:7. 너희가 내 Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. 무엇이든지 Pedid todo lo que queréis y os será hecho. 너희가 내 안에 가고 내 Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. 그러니까 여러분 내가 Por eso, señores, ante nuestra vista somos pecadores, pero la palabra de Jesucristo nos dice que somos justos. ¿Entienden? Aquello en nuestro corazón cuando lo aceptamos en nuestro corazón, 예수의 말씀이 내 la palabra de Jesucristo está dentro mío. 우리가 지금 Señores, ahora el que digamos que somos justos, no porque somos justos, sino que Jesucristo nos dice que somos justos, por eso somos justos. Y la palabra de Jesucristo, mediante la palabra de Jesucristo es que somos justos. Por eso nosotros, obteniendo el perdón del pecado, somos justos.
Y la Biblia nos dice que somos justos y nos ha reconocido en la siguiente etapa, en nuestra vida, todo aspecto. Ahora, cuando es conforme a la palabra de Dios, el poder de Dios surge en nosotros. 최수연이가 La hermana Chesuyon, el doctor dice, 누워서 있다가 tú estando en la cama vas a morir. Chesuyon oyó la palabra. El doctor está mintiendo. Yo no me voy a morir. Tú vas a morir. No me voy a morir. ¿Usted quiere apostar conmigo? Y se pelearon. 근데 그동안에 암이 걸려 Durante ese momento, ahora tenía cáncer y la palabra de Dios estaba en su corazón. Dios me va guiando, me va ayudando y iba creyendo en eso. 그 병을 이겨내 Y había vencido aquella enfermedad. Venía la enfermedad de nuevo, vencía, de nuevo, vencía. Durante años iba viviendo aquella vida. Dios, por favor, acabe todo esto. Eso es mi deseo. Ya no me dé enfermedad. Haga para que yo lo pueda vencer. 아니지 두 가지 남았다. Se había eliminado muchos cánceres en ella. Solamente le queda 2. 여러분 속에 Dios dentro de ustedes. 일을 Esta obra desea realizarlo. ¿Entienden? ¿Entienden? 이런 일을 Y esta obra Dios está deseando realizar en ustedes. 내 말이 너희 안에 Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 드릴 때마다 las veces que aceptan la palabra de Jesucristo, no debo, yo no puedo evangelizar, será vergonzoso. Si yo pago, tendré dificultad, estar en medio de la pobreza. Miles de pensamientos. Va echando a la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo si permanece dentro de nosotros. Desde aquel momento la palabra de Jesucristo en mi corazón llega a ser uno. ¿Llegan a entenderlo? 하나님의 말씀 La palabra de Jesucristo en mi corazón cuando llega a ser uno. Desde aquel momento, toda la obra de Dios, ya que Dios trabaja mediante mi ser, sea lo que fuera, Dios lo hace y Dios obra. 여러분 저도 Señores, yo también, 일에 하나님 역사 todo lo que yo hago, 많이 봤어요. yo he visto cómo Dios obraba en todo lo que yo hacía. Miles de problemas, enfermedades surgían, pero cada momento Dios obra en mí, Dios trabaja en mí. 중요한 것은 Lo importante es, 아침 여러분 en esta mañana ustedes 생각으로 살 것인지 vivirán con su pensamiento 말씀으로 o con la palabra de Jesucristo vivirán. 사탄은 여러분에게 Satanás les engaña a ustedes 사람의 말씀대로 하면 안 될 거야. que no deben vivir conforme a la palabra, deben vivir conforme a su pensamiento. Vas a fracasar, vas a ser perjudicado y a que el corazón les hace temer. Pero dentro de ustedes no oigan las voces de Satanás, sino que oigan, crean en la palabra de Dios. Entonces, 무슨 일이든지 sea lo que fuera, Dios dentro de ustedes va a obrar. 여기 앉은 여러분 모두 Ustedes que están sentados en este lugar, en esta mañana, 땅에 el Señor Jesucristo 하나 계시고 está en el cielo, está como el Espíritu Santo, pero ya que Jesucristo no tiene cuerpo, desea trabajar entrando en ustedes y si reciben el corazón de Jesucristo, se conviertan en Jesucristo, por lo cual con el corazón de Jesucristo, cuando se conviertan en Jesucristo, miles de personas recibirán la salvación por ustedes, será glorioso y le dará abundancia, le dará la bendición a ustedes. Así confío. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하는 Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. 이제 여러분 인간의 생각 Ahora, todo pensamiento humano dejando de lado, conforme a esta palabra, la palabra de Dios estando vivo en nosotros, obrando el pensamiento de ustedes. Espero que no sean guiados por ellos y sean guiados por Dios. Y dentro de ustedes, Jesucristo manifestándose, siendo pequeño Jesucristo, espero que puedan resplandecer este mundo de manera resplandeciente. 다 같이 기도하겠습니다. Todos así vamos a orar. 잠시 동안만 Durante un momento, 돌아보면서 espero que ustedes volteándose a ver su ser tengan el momento